La furia del agua arrasó en minutos todo lo que don Jacobo había construido en 78 años, dejándolo de rodillas en el lodo con solo una plegaria desesperada. Lo que el anciano no imaginaba es que en la pérdida total encontraría el milagro más grande que su fe hubiera podido concebir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo amaneció gris aquel día, cargado de nubes que se amontonaban amenazantes sobre las montañas. Don Jacobo Reyes, con sus 78 años a cuestas, observaba el horizonte desde el porche de su modesta casa de adobe mientras sorbía lentamente su café. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en el campo, sostenían la taza de peltre con firmeza a pesar de la artritis que atormentaba sus nudillos. Había algo en el aire, una pesadez, un presentimiento que le oprimía el pecho. «Va a llover fuerte», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por su barba blanca. Después de toda una vida trabajando la tierra, su cuerpo había desarrollado una conexión casi mística con la naturaleza. Podía sentir la lluvia mucho antes de que la primera gota cayera. La pequeña finca de don Jacobo, ubicada en las faldas de la Sierra Madre Occidental, era todo lo que tenía. 15 hectáreas de tierra fértil que había trabajado durante más de 50 años, primero junto a su amada esposa Dolores, fallecida hace ya 10 años, y luego solo, resistiéndose a abandonar el lugar donde habían construido su vida y criado a sus 3 hijos. «Buenos días, don Jacobo. ¿Cómo amaneció hoy?». La voz jovial de Ernesto, su vecino de 30 años, interrumpió sus pensamientos. «Con estos viejos huesos protestando como siempre, muchacho», respondió el anciano con una sonrisa cansada, pero más preocupado por esas nubes. «No me gustan nada». Ernesto miró hacia el cielo y asintió. «Dicen en el pueblo que viene una tormenta grande. El alcalde está avisando a todos que aseguren sus casas y animales». «¿Tormenta grande?». Don Jacobo frunció el ceño. En sus casi 8 décadas de vida había visto muchas tormentas, pero pocas lo suficientemente graves como para que las autoridades intervinieran. «¿Qué tan grande?». «Muy grande, don Jacobo. Están evacuando a los que viven cerca del río. Mi esposa y yo venimos a ofrecerle llevarlo con nosotros al refugio en la escuela del pueblo». El anciano negó con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos color avellana. «Te lo agradezco, hijo, pero esta casa ha resistido tormentas desde antes que tu abuelo naciera. Aquí me quedo». Ernesto insistió, preocupado por la terquedad del viejo campesino. «Don Jacobo, por favor, esta no es una lluvia cualquiera. Están hablando de que la presa no aguantará si sigue lloviendo como dicen». «He vivido demasiado para morir ahogado», respondió don Jacobo con una risa áspera. «Dios me ha cuidado todos estos años. No me va a abandonar ahora». Después de varios intentos infructuosos, Ernesto se marchó, prometiendo volver más tarde. Don Jacobo entró a su casa, un espacio sencillo pero impecable. Las paredes encaladas estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, su boda con Dolores, el bautizo de sus hijos, la graduación del menor. Todos se habían marchado a la ciudad en busca de oportunidades, visitándolo apenas un par de veces al año. No los culpaba. La vida en el campo era dura, especialmente para los jóvenes con sueños. Mientras aseguraba puertas y ventanas, sus ojos se detuvieron en el pequeño altar que mantenía en un rincón de la sala. La imagen de la Virgen de Guadalupe flanqueada por velas y flores silvestres. Junto a ella, una fotografía de Dolores, su compañera durante 45 años. «¿Qué harías tú, vieja?», preguntó en voz alta, como si ella pudiera escucharlo. «Seguro me regañarías por terco y me arrastrarías al pueblo».
La primera gota golpeó el techo de lámina con un sonido metálico, seguida rápidamente por otra y otra más. En cuestión de minutos, la lluvia caía con fuerza, creando una cortina de agua que desdibujaba el paisaje exterior. Don Jacobo encendió la pequeña radio a pilas que guardaba para emergencias. Se recomienda a todos los habitantes de las zonas ribereñas evacuar inmediatamente. La presa está al 95% de su capacidad. Se esperan más de 200 milímetros de precipitación en las próximas horas. El anciano tragó saliva. Quizás había subestimado la situación. Pensó en las palabras de Ernesto, en la preocupación genuina en los ojos del muchacho. Tal vez debería reconsiderar e irse al pueblo. Pero afuera, la lluvia ya se había convertido en un diluvio, y el camino de terracería que conectaba su propiedad con la carretera principal probablemente ya era intransitable. «Ya es tarde», suspiró, resignado a pasar la tormenta en casa. Las horas pasaron y la lluvia no cesaba. Por el contrario, parecía intensificarse con cada minuto que transcurría. El rugido del agua golpeando el techo era ensordecedor, solo interrumpido ocasionalmente por el estallido de un trueno cercano. Don Jacobo intentó comunicarse con sus hijos por el teléfono celular que le habían regalado, pero no había señal. Cerca de la medianoche, el anciano se sobresaltó al escuchar un crujido ominoso. La pared del fondo de la casa, la que daba hacia la ladera de la montaña, comenzaba a filtrar agua. Pequeños riachuelos se formaban en el piso de cemento pulido. «Virgen Santísima», murmuró, levantándose apresuradamente de la mecedora donde había estado sentado. Tomó un par de cubetas y comenzó a recoger el agua, pero era inútil. La filtración aumentaba rápidamente. Fue entonces cuando lo escuchó. Un rugido distante que crecía en intensidad, como el de un tren aproximándose a toda velocidad. Don Jacobo se asomó por la ventana, forzando la vista en la oscuridad. Lo que vio le heló la sangre. Una pared de agua y lodo bajaba por la ladera, arrasando con todo a su paso. «Dios mío», exclamó, comprendiendo que tenía segundos para actuar. Sin pensarlo dos veces, tomó la fotografía de Dolores, el rosario que colgaba junto al altar, y salió corriendo hacia la parte más alta de su propiedad, donde tenía un pequeño cobertizo para guardar herramientas. La lluvia lo golpeaba con furia, dificultando cada paso. Sus viejas piernas protestaban, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Apenas había llegado al cobertizo cuando escuchó el estruendo demoledor. Volteó para ver cómo su casa, el hogar que había construido con sus propias manos, era arrastrada por la corriente como si fuera de papel. Los muebles, los recuerdos, toda una vida desaparecía ante sus ojos en cuestión de segundos. «No, no, no», repetía, las lágrimas mezclándose con la lluvia que empapaba su rostro. El cobertizo, construido sobre una pequeña elevación rocosa, parecía seguro por el momento, pero don Jacobo sabía que no podía confiarse. La tormenta continuaba con furia implacable y el nivel del agua seguía subiendo. Se aferró a una viga, rezando fervientemente mientras observaba cómo su finca, sus cultivos, sus animales, todo lo que poseía, era devorado por la inundación. «Señor», susurró entre sollozos, «no entiendo tu voluntad, pero no me abandones ahora». La noche avanzaba lenta y terrorífica. Don Jacobo, empapado y temblando de frío, luchaba contra el cansancio. Sabía que dormirse podría ser fatal. De vez en cuando, un relámpago iluminaba brevemente el paisaje, revelando la magnitud de la catástrofe. Donde antes había campos cultivados, ahora solo se veía un mar turbulento de agua café que arrastraba árboles arrancados de raíz, pedazos de construcciones y animales muertos. Cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes, la lluvia finalmente había amainado, aunque no cesado por completo. Don Jacobo,
Exhausto física y emocionalmente, contempló el desastre que lo rodeaba. Su casa había desaparecido por completo. Sus campos estaban bajo el agua. Todo lo que había construido en décadas de trabajo se había esfumado en una sola noche. «¿Por qué, Señor?», preguntó al cielo, su voz quebrándose. «¿Por qué me has quitado todo?». No hubo respuesta, solo el sonido distante del agua aún corriendo y el goteo constante desde el techo del cobertizo. Las horas transcurrieron con dolorosa lentitud. Don Jacobo permaneció en el cobertizo, sentado sobre un viejo banco de madera, contemplando la destrucción que lo rodeaba. El agua había bajado considerablemente, dejando a su paso un paisaje desolador. Lodo, escombros y detritos cubrían lo que una vez fueron sus prósperos campos de maíz y frijol. No quedaba ni rastro de su casa, como si nunca hubiera existido. Su estómago gruñía de hambre, pero no le importaba. El dolor en su corazón era mucho más intenso que cualquier necesidad física. 78 años de vida y ahora se encontraba sin nada. Ni siquiera tenía la certeza de que alguien vendría a buscarlo. El camino estaba completamente destruido y seguramente habría muchas otras emergencias en el pueblo. Debía hacerle caso a Ernesto, murmuró pasándose una mano por el rostro cansado. «Qué necio fui». Cerca del mediodía, el cielo finalmente se despejó, permitiendo que el sol calentara su ropa aún húmeda. Don Jacobo decidió aventurarse fuera del cobertizo para evaluar la situación. Sus pasos eran cautelosos sobre el terreno fangoso, sus viejas botas de trabajo hundiéndose en el lodo con cada movimiento. Caminó hacia donde debería estar su casa, pero solo encontró un gran socavón lleno de agua turbia. Los árboles frutales que había plantado con Dolores cuando recién se casaron habían desaparecido. El pequeño corral donde guardaba sus cabras estaba vacío, las cercas destrozadas. Lo único que permanecía intacto, como por obra de un milagro, era la vieja cruz de madera que había colocado en lo alto de la colina, en memoria de su esposa. Al ver la cruz aún en pie, don Jacobo cayó de rodillas, las lágrimas rodando por sus mejillas surcadas por el tiempo. «Estoy solo, Señor», sollozó. «He perdido todo. ¿Qué voy a hacer ahora?». Fue entonces cuando escuchó el sonido distante de un motor. Levantó la vista, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. A lo lejos, por lo que quedaba del camino, venía una camioneta todoterreno sorteando obstáculos con dificultad. El vehículo se detuvo a unos 200 metros, imposibilitado de avanzar más debido a un enorme árbol caído que bloqueaba el paso. «Don Jacobo, don Jacobo», la voz de Ernesto resonó en el valle devastado. El anciano intentó responder, pero su garganta estaba seca y su voz débil. Se puso de pie con dificultad y comenzó a agitar los brazos, esperando ser visto. Ernesto y otro hombre saltaron del vehículo y corrieron hacia él, sus botas salpicando agua y lodo. «Gracias a Dios está vivo», exclamó Ernesto al llegar junto a él abrazándolo con fuerza. «Hemos estado buscándolo desde que amaneció. Temíamos lo peor». «Mi casa», fue todo lo que don Jacobo pudo articular, señalando el vacío donde antes se alzaba su hogar. Lo sé. Ernesto lo sostuvo por los hombros mirándolo con compasión. «Pero usted está vivo, y eso es lo importante ahora. Venga, tenemos que llevarlo al pueblo. Necesita atención médica y alimento». Con cuidado, ayudaron al anciano a caminar hasta la camioneta. Don Jacobo avanzaba como un autómata, su mirada perdida en la devastación. Antes de subir al vehículo, miró por última vez lo que había sido su vida entera. «Todo se ha ido», murmuró. «Todo». «No todo, don Jacobo», respondió Ernesto con suavidad. «Usted sigue aquí, y mientras hay vida, hay esperanza». El trayecto hasta el pueblo fue difícil. La carretera principal estaba seriamente dañada, con tramos completamente desaparecidos.
Lo que normalmente tomaba 20 minutos, les llevó casi 2 horas. Durante el viaje, Ernesto le contó a don Jacobo sobre la magnitud del desastre. La presa había cedido en la madrugada, liberando millones de metros cúbicos de agua que arrasaron con varias comunidades río abajo. Había decenas de desaparecidos y un número indeterminado de muertos. El gobierno federal había declarado la zona como área de desastre y estaban enviando ayuda humanitaria. Su hijo Miguel ha estado llamando sin parar, comentó Ernesto. Está desesperado por saber de usted. En cuanto lleguemos al pueblo podrá hablar con él. Al escuchar el nombre de su hijo mayor, don Jacobo sintió una punzada en el pecho. Miguel, siempre tan responsable. Le había insistido tantas veces que se mudara a la ciudad con él, especialmente después de la muerte de Dolores. Pero don Jacobo siempre se había negado, aferrado a su tierra, a sus recuerdos. ¿Qué le voy a decir?, se preguntó en silencio. ¿Cómo le explico que ya no tengo nada? El pueblo de San Cristóbal del Valle, normalmente tranquilo y pintoresco, era ahora un hervidero de actividad. La escuela primaria se había convertido en un refugio improvisado, y en la plaza central, los militares habían instalado cocinas de campaña para alimentar a los damnificados. Ambulancias, vehículos oficiales y camiones de ayuda humanitaria iban y venían. Cuando llegaron, varios voluntarios corrieron a asistir a don Jacobo. Lo llevaron a la enfermería donde un médico lo examinó rápidamente, diagnosticando deshidratación, hipotermia leve y agotamiento extremo. Nada grave, considerando las circunstancias, pero recomendó reposo absoluto. Le asignaron una pequeña cama en un aula convertida en dormitorio. Después de beber agua y comer un poco de sopa caliente, don Jacobo finalmente pudo hablar con Miguel por teléfono. «Papá, gracias a Dios». La voz de su hijo sonaba quebrada por la emoción. Estaba muerto de preocupación. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» «Estoy vivo, hijo», respondió don Jacobo intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. «Pero la casa, todo se lo llevó el agua». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Don Jacobo podía imaginar a Miguel procesando la noticia, calculando las implicaciones. «Eso no importa ahora, papá», dijo finalmente. «Lo único que importa es que estás a salvo. Mañana mismo salgo para allá. Voy a llevarte conmigo a Monterrey». Por primera vez, don Jacobo no protestó ante la idea de abandonar su tierra. ¿Qué sentido tenía quedarse ahora? No había nada a que aferrarse, nada que cuidar o cultivar. Solo quedaba un terreno arrasado y lleno de lodo, recuerdos enterrados bajo toneladas de sedimento. «Está bien, hijo», concedió, su voz apenas un susurro. «Ya no tengo nada que hacer aquí». Después de colgar, don Jacobo se recostó en la pequeña cama, sintiéndose más viejo y cansado que nunca. A su alrededor, familias enteras intentaban adaptarse a su nueva realidad. Niños llorando, madres consolando, padres con miradas perdidas similar a la suya. La tragedia había igualado a todos. Una joven voluntaria de la Cruz Roja se acercó a él con una manta limpia y un pequeño paquete. «Don Jacobo, aquí tiene algunas cosas básicas, ropa limpia, artículos de higiene», dijo con amabilidad. «Y esto es para usted». Le entregó un rosario sencillo de madera. Don Jacobo lo tomó entre sus dedos temblorosos, recordando el suyo, perdido en la inundación junto con la fotografía de Dolores. «Gracias, hija», murmuró, la gratitud mezclándose con la tristeza en su voz. «No pierda la fe, don Jacobo», añadió la joven antes de retirarse. «Dios tiene un plan para todos, incluso en los momentos más oscuros». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en medio del murmullo constante del refugio, don Jacobo sostuvo el rosario contra su pecho y rezó.
No pidió recuperar sus posesiones materiales ni entender por qué había sucedido esta tragedia. Solo pidió fortaleza para enfrentar lo que vendría y paz para su corazón atormentado. «Señor», susurró en la penumbra, «me has quitado todo, pero sigo confiando en ti. Muéstrame el camino, porque estoy perdido». Con esa oración en sus labios, finalmente se sumió en un sueño profundo, el primero en muchas horas. Y mientras dormía, soñó con Dolores, sonriente y radiante como en sus mejores años, tendiéndole la mano en medio de un campo de maíz dorado bañado por el sol. En el sueño ella le decía algo, pero al despertar no podría recordar qué era. Solo sabía que, de alguna manera, había sentido consuelo en sus palabras. Miguel Reyes llegó al día siguiente, tal como había prometido. Don Jacobo apenas reconoció a su hijo mayor cuando entró al refugio. Vestido con traje y corbata, con el rostro tenso por la preocupación, Miguel parecía fuera de lugar entre las familias damnificadas y los voluntarios que iban y venían. «Papá», exclamó al ver a don Jacobo sentado en su catre, sosteniendo el rosario entre sus manos. Se abrazaron en silencio, las palabras insuficientes para expresar la mezcla de alivio y dolor que ambos sentían. «Te ves bien, hijo», dijo finalmente don Jacobo esbozando una sonrisa débil. «No puedo decir lo mismo de ti», respondió Miguel, examinando con preocupación el rostro demacrado de su padre. «Estás más delgado. ¿Y esas ojeras?» «Es lo que pasa cuando pierdes todo en una noche», comentó el anciano con amargura. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras al ver la expresión dolida de Miguel. «Lo siento, hijo. No quise sonar así. Estoy agradecido de estar vivo». Miguel apretó suavemente el hombro de su padre. «No te disculpes. Tienes todo el derecho a estar enojado, triste, lo que sea que estés sintiendo. Pero ahora estoy aquí y vamos a salir adelante juntos». Pasaron las siguientes horas completando formularios para la asistencia gubernamental y hablando con funcionarios locales sobre la situación. La devastación era tan extensa que las autoridades estimaban que tomaría meses, quizás años, recuperar completamente la región. Las propiedades cercanas al río, como la de don Jacobo, habían sido las más afectadas, algunas irrecuperables. «El terreno quedará registrado a tu nombre», explicó un funcionario, «pero no es recomendable reconstruir ahí. La zona ha sido declarada de alto riesgo». «¿Escuchaste, papá?», dijo Miguel mientras salían de la oficina improvisada. «Es mejor que vengas conmigo a Monterrey, como habíamos hablado, al menos hasta que decidamos qué hacer con el terreno». Don Jacobo asintió en silencio. Ya no tenía fuerzas para protestar. La tierra que tanto había amado, que había trabajado con devoción durante décadas, ahora representaba solo pérdida y peligro. ¿Qué sentido tenía aferrarse a ella? Antes de partir, don Jacobo insistió en visitar una última vez su propiedad. Miguel intentó disuadirlo, argumentando que solo le causaría más dolor, pero el anciano se mantuvo firme. «Necesito despedirme», dijo con determinación. «No puedo irme así, sin mirar atrás». Ernesto se ofreció a llevarlos en su camioneta. El camino estaba ahora parcialmente despejado, aunque seguía siendo peligroso. Al llegar, don Jacobo bajó del vehículo con dificultad, apoyándose en un bastón que le habían dado en el refugio. Sus ojos recorrieron lentamente el paisaje desolado. El lodo comenzaba a secarse bajo el sol implacable, formando una costra grisácea que cubría todo como un manto de muerte. «Era tan hermoso», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Dolores y yo plantamos cada árbol, cada mata. Construimos esa casa con nuestras propias manos. Aquí nacieron ustedes, aquí crecieron». Miguel permaneció en silencio, respetando el dolor de su padre. Era la primera vez en años que lo veía tan vulnerable, tan derrotado.
El orgulloso campesino que se negaba a abandonar su tierra ahora parecía un anciano frágil, doblado por el peso de la pérdida. Don Jacobo avanzó lentamente hacia la colina donde permanecía la cruz de madera. Se arrodilló con dificultad frente a ella, ignorando el lodo que manchaba sus pantalones. «Cuídala por mí, Dolores», susurró, acariciando la madera desgastada. «Cuida nuestra tierra hasta que podamos volver». Cuando finalmente se levantó, había una extraña paz en su rostro, como si hubiera llegado a algún tipo de acuerdo interno, una aceptación silenciosa de su destino. «Estoy listo», dijo, volviéndose hacia su hijo. «Vámonos a Monterrey». El viaje de 6 horas hasta la ciudad fue mayormente silencioso. Don Jacobo observaba por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los campos daban paso a pueblos cada vez más grandes, luego a zonas industriales y finalmente a la imponente urbe de rascacielos y avenidas congestionadas. Monterrey, con sus casi 5 millones de habitantes, era un mundo completamente ajeno para don Jacobo. Había visitado a sus hijos en pocas ocasiones, siempre sintiéndose fuera de lugar, siempre contando los días para volver a su tranquila vida rural. Miguel vivía en un elegante condominio en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad. Era un apartamento espacioso pero frío a los ojos de don Jacobo. Decoración minimalista, muebles de diseñador, enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Te preparé la habitación de invitados», dijo Miguel mientras lo guiaba por el lugar. «Espero que estés cómodo. Podemos comprar lo que necesites mañana». «Gracias, hijo», respondió don Jacobo, intentando no mostrar su incomodidad. «No quiero ser una molestia». «Nunca serías una molestia, papá». Miguel sonrió, aunque la tensión en su rostro era evidente. «Eres mi padre. Este es tu hogar ahora». Esa primera noche en la ciudad, don Jacobo no pudo dormir. La cama era demasiado blanda, los ruidos de la urbe demasiado extraños, el aire acondicionado demasiado frío. Se sentía como un extraño en una tierra desconocida, desconectado de todo lo que le daba sentido a su existencia. Se levantó antes del amanecer, como lo había hecho toda su vida, y buscó un lugar donde ver salir el sol. El balcón del apartamento ofrecía una vista al este, así que se sentó allí, envuelto en una manta, esperando los primeros rayos. Pero el amanecer en la ciudad era diferente. No había el canto de los gallos, ni el susurro del viento entre los árboles de mango, ni el aroma a tierra húmeda. Solo el rugido lejano del tráfico que comenzaba a despertar, el horizonte teñido de smog y el eco metálico de una urbe que nunca descansaba realmente. «Papá, ¿qué haces aquí afuera tan temprano?» Miguel apareció en la puerta del balcón, sorprendido de encontrar a su padre despierto. «Esperando el amanecer», respondió don Jacobo con sencillez. «Como siempre he hecho». Miguel se sentó a su lado, aún en pijama. «Lo sé, es diferente aquí, pero te acostumbrarás, dale tiempo». Don Jacobo no respondió. En su corazón sabía que nunca se acostumbraría realmente. Era como un árbol viejo trasplantado. Podría sobrevivir, pero nunca echaría raíces profundas en este nuevo suelo. Los días se convirtieron en semanas. Miguel hacía todo lo posible para que su padre se sintiera en casa. Le compró ropa nueva, lo llevó a consulta con los mejores médicos para tratar su artritis. Incluso contrató una asistenta que le preparaba comidas tradicionales. Pero don Jacobo seguía sintiéndose como un pájaro enjaulado. No había nada que hacer en el apartamento. Ninguna tierra que labrar, ningún animal que cuidar, ninguna planta que regar. Sus manos, acostumbradas al trabajo constante, ahora permanecían ociosas. Sus días se reducían a ver televisión, hacer pequeños ejercicios recomendados por el médico y esperar el regreso de Miguel, quien pasaba largas horas en su despacho de abogados.
Una tarde, mientras hojeaba distraídamente el periódico, un artículo captó su atención. Damnificados de San Cristóbal del Valle recibirán parcelas en nueva ubicación. El gobierno estatal había designado un terreno alejado de la zona de riesgo donde las familias afectadas podrían reubicarse y comenzar de nuevo. ¿Has visto esto?, preguntó a Miguel esa noche, mostrándole el artículo. Miguel asintió, evitando su mirada. Sí, me llamaron de la oficina del gobernador. Como damnificado tienes derecho a una de esas parcelas. Pero papá, son tierras sin desarrollar, sin servicios básicos aún, tardarían años en ser habitables. Son tierras, respondió don Jacobo, un destello de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en semanas, tierras que podría trabajar nuevamente. Papá, Miguel dejó su copa de vino y lo miró seriamente. Tienes 78 años, has perdido todo una vez. ¿Realmente quieres empezar de cero a tu edad? Aquí tienes seguridad, comodidad, atención médica de primera. Y me estoy muriendo lentamente, interrumpió don Jacobo con voz firme. No de enfermedad, hijo, de tristeza, de inutilidad. El silencio que siguió pesaba como plomo. Ambos sabían que era verdad. Don Jacobo se marchitaba día a día en ese entorno lujoso, pero estéril para su espíritu campesino. Aquella conversación abrió una brecha silenciosa entre padre e hijo. Miguel, aunque comprendía el sufrimiento de su padre, no podía aceptar la idea de que regresara a empezar de cero. Para él, un hombre exitoso acostumbrado a resolver problemas con recursos y conexiones, la solución era simple. Su padre debía adaptarse a esta nueva vida, encontrar nuevas actividades, nuevos intereses. La edad y la salud de don Jacobo eran razones suficientes para no arriesgarse a las dificultades de reconstruir una vida rural. Don Jacobo, por su parte, sentía que su hijo, a pesar de sus buenas intenciones, no entendía lo esencial, que para él la tierra no era solo un medio de subsistencia, sino su identidad misma, la razón de su existencia. Una mañana decidió salir a caminar solo por el vecindario. Miguel se había mostrado reticente, preocupado de que su padre se perdiera en la gran ciudad, pero don Jacobo insistió. Necesitaba aire, espacio, sentirse útil de alguna manera. Mientras recorría las calles inmaculadas del residencial, con sus jardines perfectamente recortados y sus casas lujosas, notó algo que le llamó la atención. Un pequeño terreno baldío en una esquina, abandonado en medio de tanta opulencia. Era apenas un rectángulo de tierra de unos 200 metros cuadrados, lleno de maleza y basura, probablemente olvidado en los planes de urbanización. Don Jacobo se detuvo frente a aquel pedazo de tierra descuidada, sintiendo una extraña conexión. Cruzó la cinta de plástico que lo cercaba y entró, sus viejas manos tocando la tierra con reverencia, evaluando su calidad como lo había hecho miles de veces a lo largo de su vida. No está mal, murmuró para sí mismo, frotando la tierra entre sus dedos. Con trabajo y abono, podría dar buenos frutos. Oiga, no puede estar ahí. Una voz lo sobresaltó. Era un guardia de seguridad del residencial, acercándose con expresión severa. Disculpe, respondió don Jacobo retrocediendo. Solo estaba mirando. Este terreno es propiedad privada, explicó el guardia, ahora más amable al notar la edad avanzada del intruso. Lleva años abandonado, pero sigue siendo parte del residencial. ¿Sabe de quién es?, preguntó don Jacobo, una idea formándose en su mente. De la asociación de vecinos, creo. Lo compraron para hacer un parque, pero nunca hubo presupuesto. El guardia se encogió de hombros. Ahora solo sirve para acumular basura y quejas. Don Jacobo asintió pensativo y se despidió del guardia. Durante todo el camino de regreso al apartamento de Miguel,
no pudo dejar de pensar en aquel pedazo de tierra abandonada. Era como si hubiera encontrado un oasis en medio del desierto urbano. Esa noche, durante la cena, le contó a Miguel sobre su descubrimiento. «Vi un terreno abandonado hoy cerca de aquí», comentó mientras picoteaba su comida. «Buena tierra, desperdiciada». Miguel lo miró con curiosidad. «¿Te refieres al lote de la esquina? Ha estado así por años. La asociación de vecinos siempre discute qué hacer con él, pero nunca llegan a un acuerdo». «Podría cultivarse», sugirió don Jacobo, intentando sonar casual. «Un huerto comunitario, quizás, para los vecinos». Miguel dejó su tenedor, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Papá, no creo que a los vecinos les interese un huerto. Aquí la gente compra sus verduras en supermercados orgánicos». «Eso es porque no han probado verduras recién cosechadas», respondió don Jacobo con una chispa de su antigua pasión. «No hay comparación». Miguel suspiró, debatiéndose entre apoyar la ilusión de su padre o ser realista. «Mira, aunque fuera una buena idea, hay regulaciones, permisos, la asociación tendría que aprobarlo. Es complicado». «Tú eres abogado», señaló don Jacobo con una sonrisa astuta. «¿No puedes ayudar con eso?». Por primera vez en semanas, Miguel vio a su padre genuinamente entusiasmado por algo. Quizás, pensó, esta podría ser una forma de ayudarlo a adaptarse a la vida en la ciudad, un compromiso entre el pasado rural que añoraba y su presente urbano. «Veré qué puedo hacer», concedió finalmente, «pero no prometo nada». La sonrisa que iluminó el rostro de don Jacobo valió cada palabra. En los días siguientes, Miguel hizo algunas averiguaciones. Resultó que la asociación de vecinos llevaba años buscando qué hacer con aquel terreno problemático. Los planes para un parque habían sido abandonados por falta de fondos, y ahora el lote solo generaba quejas por su aspecto descuidado y la ocasional presencia de personas sin hogar. Armado con esta información, Miguel presentó la propuesta en la siguiente reunión de la asociación: convertir el terreno baldío en un huerto comunitario, supervisado por su padre, un agricultor con décadas de experiencia. La idea fue recibida con escepticismo inicial, pero cuando Miguel mencionó que él mismo financiaría el proyecto y que su padre se encargaría de mantenerlo sin costo para la asociación, el interés comenzó a crecer. Mientras tanto, don Jacobo había comenzado a hacer bocetos de cómo organizaría el huerto, qué cultivos serían adecuados para el clima de Monterrey, cómo maximizar el espacio limitado. Por primera vez desde la inundación, tenía un propósito, algo por lo que levantarse cada mañana. Cuando Miguel le dio la noticia de que la asociación había aprobado tentativamente el proyecto, con un periodo de prueba de 6 meses, don Jacobo no pudo contener las lágrimas de alegría. «Gracias, hijo», dijo, abrazando a Miguel con fuerza. «Me has devuelto la vida». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don Jacobo y Miguel compraron herramientas, semillas, abono, materiales para cercas y bancos. Contrataron a un par de trabajadores para ayudar con la limpieza inicial del terreno, pero don Jacobo insistió en hacer personalmente la mayor parte del trabajo de preparación de la tierra. A pesar del dolor en sus articulaciones y el cansancio propio de su edad, el anciano trabajaba de sol a sol, con una energía que sorprendía a todos. Sus manos callosas volvían a sentir la tierra, a moldearla, a prepararla para recibir semillas. Era como si hubiera vuelto a la vida, como una planta marchita que recibe agua después de una larga sequía. Los vecinos, inicialmente indiferentes o escépticos, comenzaron a notar la transformación del terreno abandonado. Donde antes había basura y maleza, ahora aparecían surcos ordenados, pequeños senderos de piedra, una cerca rústica pero encantadora. Algunos se detenían a observar,
Curiosos por lo que aquel anciano estaba haciendo, don Jacobo aprovechaba cada oportunidad para hablar con ellos, explicar sus planes, compartir su conocimiento. Al principio, las conversaciones eran breves y distantes, pero gradualmente, la sinceridad y pasión del viejo campesino comenzó a derribar barreras. Una tarde, mientras don Jacobo luchaba por mover una pesada roca que había descubierto al cavar, sintió que alguien lo ayudaba. Era Eduardo, un médico jubilado que vivía cerca y que había estado observando su trabajo durante días. «Permítame ayudarlo», dijo Eduardo empujando la roca junto a él. «No debería hacer esto solo a su edad». «La tierra no pregunta la edad del que la trabaja», respondió don Jacobo con una sonrisa. «Solo reconoce el amor con que se le trata». Esa simple conversación fue el inicio de una amistad. Eduardo comenzó a pasar por el huerto cada tarde después de su caminata, primero solo para charlar, luego para ayudar en pequeñas tareas. Pronto se le unió su esposa, Lucía, quien trajo café y pan casero para compartir durante los descansos. Poco a poco, más vecinos se acercaron. Una maestra de primaria jubilada, un ingeniero que trabajaba desde casa, una joven pareja con interés en la alimentación orgánica. Cada uno encontraba su propio motivo para involucrarse en el naciente huerto comunitario. Para sorpresa de Miguel, que observaba todo esto con una mezcla de asombro y orgullo, su padre estaba creando algo más que un huerto. Estaba creando una comunidad. Personas que apenas se saludaban en los 5 años que llevaban siendo vecinos, ahora compartían historias mientras aprendían a sembrar tomates o construían un sistema de riego. Un sábado por la mañana, 3 meses después del inicio del proyecto, Miguel se despertó más temprano de lo habitual y decidió unirse a su padre en el huerto. Lo encontró rodeado de al menos 15 vecinos de todas las edades, desde niños pequeños hasta ancianos, todos trabajando juntos bajo su dirección. Don Jacobo, en el centro del grupo, explicaba cómo trasplantar los almácigos de Chile que habían germinado en pequeñas charolas. Sus manos, nudosas y agrietadas, demostraban con gestos precisos la delicadeza necesaria para no dañar las raíces. Los vecinos lo escuchaban con atención y respeto, como estudiantes ante un maestro venerado. Miguel se quedó a cierta distancia, no queriendo interrumpir, absorbiendo la escena con emoción contenida. Su padre, aquel campesino analfabeto que apenas había salido de su pueblo en toda su vida, ahora enseñaba a médicos, abogados e ingenieros los secretos de la tierra. Y ellos, personas acostumbradas a dar órdenes y ser respetadas por su estatus, lo escuchaban con humildad, reconociendo una sabiduría diferente, pero igualmente valiosa. Con el paso de las semanas, el pequeño huerto comenzó a florecer, no solo literalmente, con sus primeros brotes verdes asomando tímidamente entre la tierra oscura, sino también como centro de una incipiente comunidad. Lo que había comenzado como un proyecto solitario de un anciano nostálgico, se transformaba gradualmente en un espacio compartido donde se entretejían nuevas relaciones. Don Jacobo había dividido el terreno estratégicamente, una sección para hortalizas de ciclo corto como rábanos, lechugas y espinacas, que ya comenzaban a ser cosechadas, otra para plantas más demoradas como tomates, chiles y calabazas, un rincón para hierbas aromáticas y medicinales, y un pequeño vivero improvisado donde germinaban futuras plantas. Cada mañana, antes de que el sol calentara demasiado, don Jacobo llegaba al huerto. Miguel había insistido en contratar un taxi diario para llevarlo, preocupado por las distancias y el cansancio, pero el anciano había preferido caminar esos 15 minutos, saboreando la independencia y el ejercicio. «Buenos días, don Jacobo», saludó Matilde, una mujer de 70 años que había sido de las primeras en unirse al proyecto.
estaba regando cuidadosamente los almácigos recién trasplantados. «Buenos días, doña Matilde», respondió él, complacido de verla tan dedicada. «Veo que madruga tanto como yo». «Es la costumbre», sonrió ella. «Cuando uno llega a nuestra edad, el sueño se vuelve un visitante caprichoso». Comenzaron a trabajar juntos en silencio, con la familiaridad de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Don Jacobo notaba cómo Matilde había aprendido rápidamente los ritmos de la tierra, la cantidad exacta de agua que cada planta necesitaba, la forma de arrancar las malas hierbas sin dañar las raíces deseadas. «Usted tiene mano para esto», comentó después de un rato. «¿Había cultivado antes?» «De niña, en el rancho de mis abuelos», respondió ella con nostalgia. «Pero luego la vida me llevó por otros caminos. Me casé, tuve hijos, trabajé como enfermera hasta jubilarme. Olvidé lo que era hundir las manos en la tierra». Don Jacobo asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento de reconexión con algo profundamente olvidado. «Es curioso», continuó Matilde. «Vivo en este residencial desde hace 8 años, desde que enviudé, y nunca había hablado realmente con ninguno de mis vecinos. Ahora, gracias a usted y este huerto, tengo más amigos de los que tuve en toda mi vida adulta». Esta observación llenó de orgullo a don Jacobo. Nunca había pensado que su necesidad personal de volver a la tierra podría tener tal efecto en los demás. Era como si hubiera plantado no solo semillas de vegetales, sino también de comunidad y amistad. Poco a poco, el huerto se fue llenando de vida. A media mañana, Eduardo llegó con café para todos. Ana, una joven madre, trajo a sus gemelos de 6 años para que aprendieran a distinguir las diferentes plantas. Roberto, un ingeniero recién jubilado, apareció con un diseño para un sistema de riego por goteo que había estado perfeccionando. «Mire, don Jacobo», explicó Roberto, extendiendo sus planos caseros sobre una mesa improvisada. «Con esto aprovecharíamos mejor el agua y reduciríamos el trabajo de riego manual». Don Jacobo estudió los dibujos con atención. Aunque nunca había tenido educación formal, décadas trabajando la tierra le habían dado un entendimiento práctico que complementaba perfectamente el conocimiento técnico de Roberto. «Me gusta», dijo finalmente, «pero aquí, en esta sección, necesitamos más agua para los tomates y menos para las hierbas aromáticas que prefieren suelo menos húmedo». Roberto asintió, haciendo anotaciones. «Lo ajustaré. Podemos instalar reguladores en cada sección». Esta colaboración entre el saber ancestral y el conocimiento técnico moderno se había vuelto una constante en el huerto. Don Jacobo aportaba su experiencia vital, su conocimiento intuitivo de la tierra y las plantas. Los vecinos contribuían con sus distintas especialidades profesionales, recursos y entusiasmo. A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, don Jacobo solía sentarse bajo la sombra de un toldo improvisado que habían instalado en una esquina del huerto. Allí compartía historias de su vida en el campo, enseñaba a identificar plagas naturalmente o simplemente escuchaba los problemas y alegrías de sus nuevos amigos. «¿Cómo sabe cuándo es el momento exacto para cosechar?», preguntó Ana mientras sus hijos jugaban cerca, construyendo pequeños montículos de tierra. «La planta te lo dice», respondió don Jacobo con sencillez. «Es como con las personas. Si aprendes a observarlas, te hablan sin palabras. El color, la firmeza, incluso el sonido cuando golpeas suavemente un melón, todo te cuenta su historia». Estas conversaciones, aparentemente simples, estaban teniendo un efecto profundo en los vecinos del residencial. Personas que habían vivido toda su vida en entornos urbanos, corriendo de un lado a otro, consumiendo alimentos sin pensar en su origen, ahora comenzaban a reconectarse con ciclos naturales, a entender el valor del tiempo y la paciencia.
a apreciar el milagro diario del crecimiento. Miguel observaba esta transformación con asombro cada vez que visitaba el huerto. Su padre, que había llegado a la ciudad devastado y sin esperanzas, ahora era el centro de una pequeña revolución verde. Los vecinos que antes apenas lo saludaban con un gesto distante, ahora lo invitaban a comidas donde orgullosamente servían ensaladas con lechugas y rábanos del huerto comunitario. «Nunca imaginé que esto crecería así», comentó Miguel una tarde, mientras ayudaba a su padre a instalar estacas para las plantas de tomate. «La tierra siempre sorprende, hijo», respondió don Jacobo con una sonrisa. «Nunca sabes exactamente qué florecerá de cada semilla que plantas». No todo era perfecto, por supuesto. Algunos vecinos seguían viendo el huerto con escepticismo o incluso desdén. Patricia, la presidenta de la asociación, pasaba frecuentemente para asegurarse de que el lugar estuviera presentable y no arruinara la estética del residencial, como solía decir. «Esas estructuras de madera son bastante rústicas», comentó un día, señalando los soportes que don Jacobo había construido para las plantas trepadoras. «¿No podríamos reemplazarlas por algo más elegante?» «La naturaleza no entiende de elegancia, señora», respondió don Jacobo con calma, «solo de lo que funciona y lo que no. Estas pequeñas tensiones se resolvían generalmente gracias al apoyo creciente que el proyecto generaba entre los residentes». Cuando llegó el momento de la primera evaluación de los 6 meses de prueba, la asociación no tuvo más remedio que aprobar la continuación del huerto, dada la abrumadora respuesta positiva. El verdadero desafío llegó con la primera plaga. Una mañana, don Jacobo descubrió que varias plantas de calabaza habían sido invadidas por pulgones. En su finca, habría usado remedios naturales probados por generaciones, pero aquí, en la ciudad, algunos vecinos inmediatamente sugirieron comprar pesticidas químicos. «Esto lo solucionamos en un día con un buen insecticida», propuso Roberto, preocupado por ver cómo el trabajo de meses podría perderse. «No», respondió firmemente don Jacobo, «no usaremos químicos aquí. La tierra los absorbe, las plantas los absorben y luego nosotros los comemos. Hay otra forma». Explicó entonces cómo podían combatir la plaga utilizando una solución de jabón biodegradable, cómo podían atraer insectos beneficiosos plantando ciertas hierbas y cómo algunas plagas eran simplemente parte del equilibrio natural que debían aprender a manejar, no a eliminar completamente. «En mi tierra», dijo con nostalgia, «siempre compartíamos la cosecha, una parte para nosotros, otra para los pájaros, otra para los insectos. Todos tienen derecho a comer». Esta filosofía, tan diferente del enfoque de control total al que estaban acostumbrados en su vida urbana, resonó profundamente en muchos de los vecinos. Comenzaron a ver el huerto no solo como un productor de alimentos, sino como un ecosistema completo, un pequeño trozo de naturaleza en medio del concreto, con sus propias reglas y ritmos. 5 meses después del inicio del proyecto, el huerto comunitario era irreconocible comparado con el terreno baldío que había sido. Hileras ordenadas de vegetales en distintas etapas de crecimiento, un sistema de riego eficiente, bancas rústicas donde los vecinos se sentaban a conversar, un pequeño invernadero construido con materiales reciclados e incluso un área de compostaje donde se transformaban los residuos del mismo huerto y de las cocinas vecinas en rico abono. Pero lo más notable no era lo físico, sino lo intangible. La red de relaciones que se había formado, el intercambio de conocimientos, el sentido de pertenencia y propósito compartido. Don Jacobo había sembrado mucho más que vegetales. Había plantado semillas de comunidad que ahora florecían con fuerza propia. La noticia del huerto comunitario comenzó a extenderse más allá de los límites del residencial. Un día,
Don Jacobo recibió la visita inesperada de un periodista del diario local que había escuchado sobre el campesino que transformó un terreno baldío en un oasis urbano. El hombre, joven y entusiasta, recorrió el huerto tomando fotografías y haciéndole preguntas sobre su vida, la inundación y cómo había surgido la idea del proyecto. «No fue idea mía realmente», aclaró don Jacobo con humildad. «La tierra estaba ahí pidiéndome que la trabajara. Yo solo escuché su llamado». El periodista sonrió, fascinado por la sencillez y profundidad de aquellas palabras. 3 días después, en la sección dominical del periódico, apareció un extenso reportaje titulado «Sembrando Esperanza, el milagro verde de don Jacobo». El artículo narraba con detalle la historia del anciano campesino que, tras perderlo todo en una devastadora inundación, había encontrado un nuevo propósito cultivando un huerto comunitario en uno de los residenciales más exclusivos de Monterrey. Don Jacobo Reyes, de 78 años, no solo ha transformado un terreno abandonado en un productivo huerto, sino que ha sembrado algo aún más valioso, un sentido de comunidad entre vecinos que apenas se conocían, escribió el periodista. Su sabiduría ancestral sobre la tierra está creando puentes entre generaciones y clases sociales, demostrando que a veces las soluciones más simples son las más poderosas. El artículo tuvo un impacto inmediato. Durante las siguientes semanas, visitantes de distintas partes de la ciudad comenzaron a llegar al huerto, curiosos por conocer a don Jacobo y su proyecto. Algunos venían simplemente para verlo, otros para hacer preguntas sobre técnicas de cultivo, y muchos se inspiraban para iniciar proyectos similares en sus propios barrios. «No imaginé que esto llamaría tanta atención», comentó don Jacobo a Miguel, abrumado por el repentino interés. «Solo estoy haciendo lo que siempre he hecho, trabajar la tierra». «Es mucho más que eso, papá», respondió Miguel con orgullo. «Estás enseñando a la gente de la ciudad algo que han olvidado, la conexión con la naturaleza, el valor del trabajo manual, la importancia de la comunidad». Entre los visitantes más significativos estuvieron representantes de una fundación ambiental interesada en promover la agricultura urbana. Quedaron tan impresionados con lo que don Jacobo había logrado que le ofrecieron financiamiento para expandir el proyecto, más herramientas, un sistema de riego mejorado, incluso la posibilidad de construir un pequeño invernadero profesional. Don Jacobo recibió la propuesta con una mezcla de gratitud y cautela. Por un lado, el apoyo permitiría hacer mejoras significativas al huerto. Por otro, temía que demasiada intervención externa alterara la esencia comunitaria y espontánea que lo hacía especial. «Agradezco mucho su interés», dijo a los representantes de la fundación, «pero necesito consultarlo con quienes trabajan conmigo aquí. Este huerto ya no es solo mío». Esta respuesta sorprendió gratamente a los vecinos cuando don Jacobo convocó una reunión para discutir la propuesta. Nunca antes habían sido consultados sobre decisiones que afectaban los espacios comunes del residencial, acostumbrados a que la asociación decidiera unilateralmente. «Don Jacobo tiene razón», afirmó Eduardo durante la reunión. «Este huerto lo hemos construido entre todos. Cualquier cambio debe ser decidido colectivamente». Tras varias horas de debate, llegaron a un consenso. Aceptarían el apoyo de la fundación, pero con condiciones claras. El huerto mantendría su carácter comunitario y autogestionado, las decisiones seguirían tomándose localmente y, lo más importante, se preservaría la filosofía de cultivo natural y sostenible que don Jacobo había instaurado desde el principio. Con estos términos establecidos, el proyecto entró en una nueva fase. La fundación no solo proporcionó recursos materiales, sino también asesoría técnica que complementaba perfectamente el conocimiento empírico de don Jacobo. El huerto comenzó a expandirse,
incorporando nuevas técnicas como la hidroponía a pequeña escala y la captación de agua de lluvia. Pero el mayor impacto vino cuando la fundación propuso documentar la experiencia para replicarla en otros lugares. Comenzaron a filmar el trabajo diario, las reuniones comunitarias y especialmente las enseñanzas de don Jacobo. El anciano, inicialmente tímido frente a las cámaras, pronto se acostumbró a compartir sus conocimientos, entendiendo que así su sabiduría podría alcanzar a muchas más personas. Cuando hablamos de tierra fértil, explicaba pacientemente ante la cámara, sus manos arrugadas sosteniendo un puñado de tierra oscura. No solo nos referimos a los nutrientes químicos, hablamos de vida. Un suelo sano está lleno de pequeños seres que no vemos, lombrices, hongos, bacterias beneficiosas. Son nuestros aliados invisibles. Estas grabaciones, editadas profesionalmente, comenzaron a circular en Internet, alcanzando a personas mucho más allá de Monterrey. Don Jacobo, que apenas sabía usar el teléfono celular que sus hijos le habían regalado, se convirtió inesperadamente en una especie de celebridad en redes sociales, un influencer involuntario de la agricultura urbana sostenible. «Papá, tienes seguidores en Colombia, España y hasta en Japón», le anunció Miguel una noche, mostrándole comentarios en los videos. «Personas de todo el mundo están aprendiendo de ti». Don Jacobo sacudió la cabeza, entre divertido e incrédulo. «¿Qué cosas tiene la vida?», murmuró. «Pierdo mi tierra en una inundación y termino enseñando a gente que nunca conoceré al otro lado del mundo». Esta nueva dimensión de su trabajo trajo consigo desafíos inesperados. La fama, aunque modesta, comenzó a afectar la dinámica del huerto. Algunos vecinos, antes activos participantes, empezaron a sentirse incómodos con las visitas constantes y las cámaras. Otros querían mayor protagonismo en los videos. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Patricia, que siempre había sido escéptica del proyecto, ahora hablaba orgullosa de nuestro huerto comunitario en entrevistas, como si hubiera sido su idea desde el principio. «Las personas son como las plantas», reflexionó don Jacobo una tarde, mientras trabajaba silenciosamente en un rincón apartado del huerto. Algunas florecen con mucha atención, otras se marchitan. Matilde, quien se había convertido en su mano derecha y confidente, asintió comprendiendo perfectamente. «Estás preocupado por cómo está cambiando todo, ¿verdad?» «Me preocupa perder lo esencial», confesó él. «Empezamos esto para reconectar con la tierra, para crear comunidad, no para ser famosos o ganar dinero». «Entonces debemos recordárselo a todos», respondió Matilde con determinación. «Este lugar tiene un alma, don Jacobo. Usted se la dio. No podemos permitir que se pierda». Inspirados por esta conversación, don Jacobo y Matilde organizaron una celebración especial, la primera gran cosecha del huerto. Invitaron no solo a los vecinos del residencial, sino también a personas de los barrios cercanos, incluyendo familias de escasos recursos que rara vez tenían acceso a verduras orgánicas frescas. El día del evento, el huerto se transformó. Instalaron mesas rústicas donde dispusieron las verduras y frutas recién cosechadas, organizaron talleres sobre técnicas básicas de cultivo y prepararon una gran comida comunitaria utilizando los productos del huerto. «Antes de empezar», anunció don Jacobo cuando todos estuvieron reunidos, «quisiera decir unas palabras». El murmullo de conversaciones cesó inmediatamente. Incluso los niños parecieron percibir la solemnidad del momento. «Cuando perdí mi tierra en la inundación», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «pensé que Dios me había abandonado. No entendía por qué, después de toda una vida de trabajo honrado, me quedaba sin nada en mis últimos años». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atentos que lo rodeaban. «Ahora entiendo que no era un castigo, sino una oportunidad.
Una puerta que se cerraba para que pudiera ver otra que se abría. La inundación me quitó mi tierra, pero me trajo aquí, a ustedes. Señaló el huerto floreciente a su alrededor, las plantas cargadas de frutos, las flores atraían mariposas y abejas, el pequeño estanque donde habían introducido peces para crear un ecosistema más completo. Este huerto no es solo mío, ni siquiera solo de quienes trabajamos en él cada día. Es de todos los que creen que podemos vivir mejor, más conectados con la naturaleza y entre nosotros. Es un recordatorio de que la tierra siempre nos da una segunda oportunidad si estamos dispuestos a trabajarla con respeto y paciencia. Sus palabras, simples pero profundas, tocaron algo fundamental en los presentes. Por un momento, todos sintieron la conexión que don Jacobo describía, con la tierra, con la comunidad, con algo más grande que sus preocupaciones individuales. Aquella celebración de la primera gran cosecha marcó un antes y un después en la historia del huerto comunitario. Tras las emotivas palabras de don Jacobo, algo cambió en la percepción de todos los presentes. Lo que había comenzado como un simple proyecto de jardinería urbana se reveló ahora como algo mucho más profundo. Un espacio de sanación, no solo para el anciano campesino que había perdido todo, sino para una comunidad entera desconectada de sus raíces. En las semanas siguientes, el huerto experimentó una renovada energía. Las tensiones que habían surgido por la atención mediática se disiparon, reemplazadas por un sentido de propósito compartido. Incluso Patricia, la presidenta de la Asociación de Vecinos, pareció comprender finalmente la verdadera esencia del proyecto. Necesitamos asegurarnos de que esto perdure, comentó durante una reunión vecinal. No se trata solo de tener un jardín bonito, sino de lo que don Jacobo nos ha enseñado sobre comunidad y respeto por la tierra. Las palabras de Patricia, quien antes había sido la más escéptica, sorprendieron a todos, especialmente a don Jacobo. Comprendió entonces que su trabajo estaba dando frutos más allá de lo visible, transformando corazones y mentes. Una mañana de octubre, cuando el otoño comenzaba a teñir de tonos dorados el paisaje urbano de Monterrey, don Jacobo recibió una visita inesperada en el huerto. Un hombre de mediana edad, vestido formalmente pero con las manos callosas de quien conoce el trabajo duro, se presentó como Héctor Guzmán, funcionario de la Secretaría de Agricultura. «He oído mucho sobre su trabajo aquí, don Jacobo», dijo Héctor después de las presentaciones. «Y no solo por los videos en internet. Mi madre vive cerca y me ha hablado maravillas de lo que están haciendo». Don Jacobo, siempre humilde, restó importancia a sus logros, pero Héctor insistió. «Lo que ha conseguido aquí es exactamente el tipo de iniciativa que queremos promover a nivel estatal», explicó. Agricultura urbana, conocimiento tradicional combinado con técnicas modernas, participación comunitaria, es un modelo ejemplar. La conversación que siguió dejó a don Jacobo atónito. La Secretaría de Agricultura estaba iniciando un programa para apoyar la creación de huertos comunitarios en zonas urbanas marginadas y querían que él fuera asesor del proyecto. «No busco trabajo a mi edad», respondió don Jacobo, perplejo ante la propuesta. «Solo quiero seguir cultivando mi huerto». «No se trata de un empleo formal», aclaró Héctor. «Sería más bien un mentor, compartiendo su conocimiento con comunidades que podrían beneficiarse enormemente de su experiencia». Don Jacobo pidió tiempo para pensarlo. Aquella noche, en el apartamento de Miguel, le contó sobre la propuesta. «Es una gran oportunidad, papá», opinó Miguel, entusiasmado. «Imagina cuántas personas podrías ayudar. A mi edad, hijo, lo que menos esperas son nuevos comienzos», reflexionó don Jacobo. «Cuando la inundación se llevó todo, pensé que era el final. Ahora parece que era solo el principio de algo diferente».
Tras meditarlo durante varios días, don Jacobo aceptó la propuesta con una condición: que el huerto comunitario del residencial siguiera siendo su prioridad. Héctor estuvo de acuerdo, entendiendo que ese espacio era el corazón y la inspiración de todo lo demás. Así comenzó una nueva etapa en la vida de don Jacobo. 2 veces por semana, un coche oficial lo recogía para llevarlo a diferentes barrios de la ciudad donde se estaban iniciando proyectos similares. Colonias populares donde el concreto había devorado cada espacio verde, escuelas públicas que querían enseñar a los niños sobre alimentación sostenible, centros comunitarios buscando alternativas para mejorar la nutrición de sus vecinos. En cada lugar, don Jacobo compartía no solo técnicas de cultivo, sino también su filosofía sobre la relación con la tierra. No hablaba con la autoridad de un experto académico, sino con la sabiduría sencilla y profunda de quien ha vivido en armonía con la naturaleza toda su vida. La tierra no es algo que poseemos, explicaba a un grupo de madres solteras en una colonia marginal. Es algo a lo que pertenecemos. Cuando lo entendemos así, cultivar se convierte en un acto de respeto, no de dominio. Su manera de enseñar, paciente y respetuosa, conectaba especialmente con personas que, como él, habían enfrentado dificultades y pérdidas. En cada comunidad donde ponía un pie, don Jacobo dejaba semillas no solo en la tierra, sino en los corazones de quienes lo escuchaban. En uno de estos proyectos, en una escuela primaria de un barrio empobrecido, don Jacobo conoció a Lucía, una maestra dedicada que luchaba por mantener vivo un pequeño huerto escolar con recursos mínimos. Los niños necesitan esto, le explicó Lucía mientras recorrían el modesto espacio entre edificios de concreto. Muchos de ellos viven en apartamentos sin un solo árbol alrededor. Algunos nunca han visto crecer una planta. Don Jacobo asintió, conmovido por la dedicación de la maestra. Durante varias semanas trabajó codo a codo con ella y los estudiantes, transformando aquel espacio descuidado en un vibrante huerto escolar. Enseñó a los niños a reconocer diferentes tipos de suelo, a construir composteras con materiales reciclados, a entender los ciclos de crecimiento de las plantas. Don Jacobo, ¿es cierto que usted perdió su casa en una inundación?, preguntó un día Tomás, uno de los estudiantes más curiosos. Así es, hijo, respondió el anciano, mientras ayudaba al niño a plantar un tomate. ¿Y no está triste por eso?, insistió el pequeño. Don Jacobo hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. Claro que estuve triste, admitió finalmente. Muy triste. Perdí el lugar donde viví toda mi vida, donde nacieron mis hijos, donde compartí con mi esposa. Pero sabes, a veces las pérdidas más grandes nos abren a nuevos caminos que nunca hubiéramos imaginado. Como este huerto, dijo Tomás, comprendiendo intuitivamente. Exacto, sonrió don Jacobo. Como este huerto, como todos los huertos que estamos plantando juntos, como las amistades que estoy haciendo a mi edad, a veces lo que parece un final es solo un nuevo comienzo. Esta conversación, aparentemente simple, resonó profundamente en don Jacobo. Expresar en palabras lo que había estado sintiendo durante meses le ayudó a procesar su propia experiencia de pérdida y renacimiento. Mientras tanto, el huerto comunitario original seguía floreciendo, ahora gestionado colectivamente por los vecinos, durante los días en que don Jacobo estaba ausente. Matilde había emergido naturalmente como líder, coordinando las tareas y asegurándose de que se mantuvieran los principios establecidos por el fundador. Nunca pensé que a mis 70 años aprendería tanto, confesó a don Jacobo una tarde mientras cosechaban juntos, y menos aún que me convertiría en una especie de guardiana de un huerto. La vida siempre sorprende, doña Matilde, respondió él con una sonrisa cómplice. Como le digo a los niños de la escuela, las mejores semillas
A veces tardan más en germinar, pero cuando lo hacen, dan los frutos más dulces. Con el invierno aproximándose, surgió un nuevo desafío: cómo mantener productivo el huerto durante los meses más fríos. El clima de Monterrey, aunque no extremo como en otras regiones, podía ser problemático para ciertos cultivos. La solución vino de una fuente inesperada. Carlos, un joven ingeniero que recientemente se había mudado al residencial, propuso construir un invernadero utilizando materiales reciclados y energía solar. Su diseño combinaba conocimientos técnicos modernos con principios tradicionales de aprovechamiento pasivo del calor. «Es un proyecto ambicioso», comentó don Jacobo, estudiando los planos que Carlos había preparado. «¿Estás seguro de que funcionará?» «En teoría sí», respondió Carlos con entusiasmo. «Pero necesitaremos la ayuda de todos, y especialmente su conocimiento sobre qué cultivos priorizar durante el invierno». Lo que siguió fue un ejemplo perfecto de colaboración intergeneracional. Carlos aportó el diseño técnico. Roberto, el ingeniero jubilado, calculó estructuras y materiales. Eduardo y su esposa financiaron parte del proyecto. Los niños del vecindario ayudaron recolectando botellas de plástico que servirían como aislantes térmicos, y don Jacobo supervisó todo el proceso, asegurándose de que el invernadero respondiera a las necesidades reales de las plantas. La construcción del invernadero se convirtió en un proyecto que unió aún más a la comunidad. Durante 3 fines de semana consecutivos, vecinos de todas las edades trabajaron juntos bajo la dirección de Carlos y don Jacobo. El resultado fue una estructura elegante y funcional, hecha principalmente con materiales reciclados, ventanas viejas donadas por una constructora local, botellas de plástico rellenas de agua para la acumulación térmica y un ingenioso sistema de ventilación que aprovechaba las corrientes naturales de aire. «Es impresionante lo que hemos logrado juntos», comentó Eduardo durante la pequeña ceremonia de inauguración del invernadero. «Hace un año, ninguno de nosotros hubiera imaginado que estaríamos aquí construyendo algo así». Don Jacobo observaba con orgullo no solo la estructura física, sino lo que representaba: la materialización de un sueño colectivo, la prueba tangible de que personas de orígenes y generaciones diferentes podían crear algo valioso cuando trabajaban por un objetivo común. «En mi pueblo», dijo cuando le pidieron unas palabras, «teníamos una tradición llamada mano vuelta. Cuando alguien necesitaba construir su casa o cosechar su milpa, todos los vecinos ayudábamos. Luego, cuando otro necesitaba ayuda, le devolvíamos el favor». Pensé que esas tradiciones se habían perdido en las ciudades grandes, pero veo que estaba equivocado. El espíritu de comunidad sigue vivo, solo necesitaba una oportunidad para florecer. El invernadero permitió extender la temporada de cultivo, experimentar con nuevas variedades de plantas y ofrecer talleres educativos incluso durante los días más fríos. Pronto se convirtió en un punto de referencia no solo para el residencial, sino para toda la ciudad. Escuelas organizaban visitas educativas, otros barrios enviaban representantes para aprender del modelo, e incluso universidades comenzaron a interesarse en el proyecto como caso de estudio sobre sostenibilidad urbana y cohesión social. Un día de enero, mientras don Jacobo explicaba a un grupo de estudiantes universitarios las ventajas de los cultivos escalonados, notó a un hombre mayor observando desde la distancia. Había algo familiar en él, pero no podía precisar qué. Cuando terminó la explicación y los estudiantes se dispersaron para examinar diferentes áreas del huerto, el hombre se acercó. «Don Jacobo Reyes», dijo con voz pausada, «ha pasado mucho tiempo». Al escuchar su voz, don Jacobo finalmente lo reconoció: Armando Sánchez, el ingeniero de la presa que había colapsado durante la inundación que destruyó su hogar.
Habían coincidido brevemente durante las reuniones de emergencia posteriores al desastre. «Ingeniero Sánchez», respondió don Jacobo, intentando mantener un tono neutral a pesar de la mezcla de emociones que lo invadían. «¿Qué lo trae por aquí?» «He seguido su historia», explicó Armando. «Los artículos en el periódico, los videos, lo que ha construido aquí es admirable». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Pero también vine a hablar con usted sobre San Cristóbal del Valle, sobre la reconstrucción». Aquellas palabras despertaron sentimientos contradictorios en don Jacobo. San Cristóbal del Valle, su pueblo, el lugar donde había nacido y vivido toda su vida hasta la inundación, seguía presente en sus pensamientos a pesar de los meses transcurridos. «¿Reconstrucción?», preguntó, intentando no mostrar demasiado interés. «Sí», continuó Armando. «El gobierno estatal finalmente aprobó un proyecto integral, no solo para reparar los daños físicos, sino para replanificar toda la zona con criterios de sostenibilidad y prevención de desastres». Sacó de su portafolio algunos documentos y planos. «Y su propiedad, don Jacobo, está incluida en el proyecto». Durante la siguiente hora, sentados en uno de los bancos rústicos del huerto, Armando le explicó los detalles. La tierra de don Jacobo, aunque severamente dañada por la inundación, no estaba en la zona declarada inhabitable. Con las nuevas obras de contención y desviación del río, sería seguro reconstruir allí. Además, como parte del programa de compensación a los afectados, el gobierno ofrecía apoyo para la reconstrucción de viviendas y la recuperación de tierras agrícolas. En su caso, explicó Armando, podría recuperar su propiedad y recibir asistencia técnica y financiera para volver a hacerla productiva. Don Jacobo escuchaba en silencio, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La posibilidad de recuperar su tierra, de volver al lugar que durante décadas había sido su hogar, era algo que había abandonado. Ahora, inesperadamente, esa puerta volvía a abrirse. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Mi vida ha cambiado mucho en estos meses». Armando asintió, comprensivo. «Por supuesto. Aquí le dejo toda la información. Piénselo y llámeme cuando tome una decisión». Esa noche, en el apartamento de Miguel, don Jacobo compartió la noticia con su hijo. «¿Volver a San Cristóbal?». Miguel parecía sorprendido. «Papá, ¿estás seguro? Has construido algo maravilloso aquí. Tienes amigos, propósito, reconocimiento». «No he dicho que vaya a volver», aclaró don Jacobo. «Solo estoy considerando las opciones». La verdad era que se sentía profundamente dividido. Por un lado, la idea de regresar a su tierra, de reconstruir su casa, de volver a cultivar los campos donde había pasado toda su vida, ejercía un poderoso llamado. Por otro, había encontrado un nuevo propósito en Monterrey, una comunidad que lo valoraba, un trabajo que impactaba positivamente en la vida de muchas personas. «¿Qué crees que diría mamá?», preguntó Miguel, sabiendo cuánto valoraba su padre la opinión de Dolores incluso años después de su fallecimiento. Don Jacobo sonrió tristemente. «Tu madre siempre me decía que siguiera mi corazón, pero también que pensara con la cabeza». En los días siguientes, don Jacobo mantuvo la noticia para sí mismo, sin compartirla con los vecinos ni con sus amigos del huerto. Necesitaba aclarar sus propios sentimientos antes de enfrentar las opiniones de los demás. Durante sus momentos de soledad, especialmente al amanecer cuando contemplaba la ciudad desde el balcón, sopesaba cuidadosamente ambas posibilidades. Regresar a San Cristóbal significaría recuperar parte de lo perdido, reconectar con sus raíces más profundas, quizás incluso pasar sus últimos años en el lugar donde siempre había imaginado que descansaría finalmente, junto a Dolores.
pero también implicaría empezar prácticamente de cero a sus casi 80 años, enfrentar recuerdos dolorosos y abandonar todo lo que había construido en Monterrey. Quedarse, por otro lado, significaba continuar con la nueva vida que había forjado, seguir desarrollando el huerto comunitario, compartir su conocimiento con más personas a través del programa gubernamental, profundizar las amistades que había formado. Pero también implicaba aceptar definitivamente la pérdida de su tierra ancestral, de la conexión física con su pasado. Una tarde, mientras trabajaba silenciosamente en el invernadero, Matilde notó su distracción. «Algo le preocupa a don Jacobo», comentó, no como pregunta, sino como afirmación. «Ha estado muy callado estos días». Don Jacobo dudó un momento, pero finalmente decidió confiar en ella. Le contó sobre la visita de Armando, la posibilidad de recuperar su propiedad, la difícil decisión que enfrentaba. «Es una elección imposible», concluyó, «como tener que elegir entre dos hijos». Matilde lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció en silencio un momento reflexionando. «Sabe, don Jacobo», dijo finalmente, «cuando mi esposo falleció, pensé que nunca volvería a sentirme completa. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí misma. Durante años viví en esa sensación de pérdida, de incompletitud». Hizo una pausa, mirando las plantas que crecían exuberantes bajo el techo transparente del invernadero. «Pero entonces llegó usted con este huerto, y algo cambió. No es que dejara de extrañar a mi Roberto, sino que encontré un nuevo espacio donde mi corazón podía expandirse. Aprendí que es posible honrar el pasado sin quedar atrapado en él». Don Jacobo asintió, conmovido por la sinceridad de Matilde. «Quizás», continuó ella, «no se trata de elegir entre su tierra antigua y su vida nueva. Tal vez hay una tercera opción que aún no ha considerado». Las palabras de Matilde sobre una tercera opción resonaron en la mente de don Jacobo durante días. ¿Existía realmente una alternativa que no implicara renunciar completamente a su pasado, ni abandonar lo construido en el presente? La idea germinaba lentamente en su interior, como una semilla que necesita tiempo para romper la tierra. Una mañana, mientras compartía desayuno con Miguel, su hijo notó algo diferente en él. «Te ves más tranquilo, papá», comentó. «¿Has tomado ya una decisión?» «No exactamente», respondió don Jacobo, untando mermelada casera sobre una rebanada de pan. «Pero estoy considerando posibilidades que antes no veía». Esa misma tarde, don Jacobo decidió visitar a Ernesto, su vecino de San Cristóbal que lo había buscado durante la inundación. Después de instalarse en Monterrey, habían mantenido contacto esporádico, pero hacía meses que no se veían personalmente. Ernesto ahora vivía en un municipio cercano a la ciudad, en una pequeña casa que había comprado con la indemnización del gobierno. «Don Jacobo», exclamó Ernesto al abrir la puerta. «¡Qué alegría verlo! Pase, pase». Durante varias horas, conversaron sobre los últimos acontecimientos en San Cristóbal, las obras de reconstrucción, las familias que habían regresado y las que habían decidido reubicarse permanentemente, los cambios en el paisaje que ambos conocían también. «El pueblo está renaciendo, don Jacobo», explicó Ernesto con entusiasmo. «Diferente, claro, pero con mucha vida. Están construyendo un nuevo sistema de canales para prevenir futuras inundaciones, y el gobierno está apoyando con créditos para reconstruir casas y negocios». «¿Y mi tierra?», preguntó finalmente don Jacobo, la pregunta que había estado en su mente todo el tiempo. «Su propiedad está en buena ubicación», respondió Ernesto. «La parte alta sufrió menos daños. Con trabajo, podría recuperarse». Mientras regresaba a Monterrey en el autobús, don Jacobo contemplaba el paisaje urbano,
que gradualmente daba paso a edificios cada vez más altos y avenidas congestionadas. Un año atrás, esta vista le habría provocado ansiedad y nostalgia por su tranquilo entorno rural. Ahora, sorprendentemente, encontraba belleza incluso en esta jungla de concreto. No la misma belleza que en un amanecer sobre campos de maíz, pero belleza al fin, la luz del atardecer reflejándose en los cristales de los rascacielos, el ritmo vibrante de la vida urbana, el ingenio humano manifestado en puentes y estructuras. Quizás, pensó, no se trata de elegir entre dos mundos, sino de encontrar mi lugar en ambos. Esa noche, don Jacobo no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y salió al balcón, como solía hacer. Mientras observaba cómo la ciudad despertaba lentamente, las primeras luces encendiéndose en apartamentos y oficinas, una claridad inusual se instaló en su mente. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando Miguel se levantó, encontró a su padre en la cocina, preparando café con una energía renovada. «Hijo», dijo don Jacobo sin preámbulos, «he decidido recuperar mi tierra en San Cristóbal». Miguel dejó caer los hombros, visiblemente decepcionado, aunque intentando disimularlo. «Entiendo», respondió, «si es lo que realmente quieres». «Pero», continuó don Jacobo con una sonrisa, «no voy a abandonar lo que hemos construido aquí. Tengo un plan diferente». Durante el desayuno, le explicó su idea a Miguel. No se trataba de elegir entre San Cristóbal y Monterrey, sino de crear un puente entre ambos mundos. Reconstruiría gradualmente su propiedad en San Cristóbal, aprovechando los programas gubernamentales, pero no para vivir allí permanentemente como antes. En lugar de eso, la convertiría en una extensión del proyecto que había iniciado en la ciudad, un centro de formación en agricultura sostenible donde personas de entornos urbanos pudieran aprender directamente de la naturaleza. «Imagina», dijo con creciente entusiasmo, «jóvenes de la ciudad pasando temporadas en San Cristóbal, aprendiendo a cultivar, a respetar los ciclos naturales, a vivir más conectados con la tierra, y luego regresando a sus barrios para aplicar ese conocimiento en huertos urbanos como el nuestro». Miguel escuchaba con asombro, viendo a su padre más animado que nunca. «Y yo podría dividir mi tiempo», continuó don Jacobo, «unos días aquí, trabajando con las comunidades urbanas, otros allá, reconstruyendo poco a poco. No tengo que elegir, hijo. Puedo ser un puente entre estos dos mundos». «Es brillante», admitió Miguel, comenzando a visualizar las posibilidades. «Pero papá, es un proyecto enorme. Requeriría mucho trabajo, organización, recursos. Por eso necesito tu ayuda», respondió don Jacobo, «y la de todos los amigos que hemos hecho en estos meses. No puedo hacerlo solo, ni quiero hacerlo solo. Esta vez no se trata solo de mi tierra, sino de un sueño más grande». Esa misma tarde, don Jacobo convocó una reunión especial en el huerto comunitario. Además de los vecinos habituales, invitó a Héctor Guzmán de la Secretaría de Agricultura, a representantes de la Fundación Ambiental que los apoyaba, a educadores de las escuelas donde había colaborado, y a Armando Sánchez, el ingeniero que le había informado sobre la reconstrucción. Cuando todos estuvieron reunidos en el invernadero, que ofrecía abrigo contra el frío invernal, don Jacobo tomó la palabra. Con sencillez pero con convicción, compartió su visión: crear un programa integral que conectara el huerto urbano con su tierra recuperada en San Cristóbal, estableciendo un flujo constante de conocimiento, recursos y personas entre ambos espacios. «Lo que propongo», explicó, «es un ciclo completo. Aquí en la ciudad seguiremos con el huerto comunitario, enseñando técnicas básicas, creando conciencia, transformando espacios urbanos. Pero además tendremos un lugar en el campo
donde profundizar ese aprendizaje, donde experimentar la conexión con la tierra de manera más completa. A medida que detallaba su plan, don Jacobo notó cómo se iluminaban los rostros a su alrededor. Lejos de mostrar rechazo por la idea de que dividiera su tiempo entre la ciudad y el campo, sus amigos y colaboradores parecían genuinamente entusiasmados con la posibilidad de expandir el impacto del proyecto. Podríamos organizar visitas educativas regulares, sugirió Lucía, la maestra de escuela. Llevar a los niños a experimentar directamente el entorno rural. Y crear un sistema de voluntariado, añadió Carlos, el joven ingeniero. Personas de la ciudad que quieran ayudar en la reconstrucción y aprender al mismo tiempo. Desde la Secretaría, intervino Héctor, podríamos apoyar con recursos técnicos y difusión. Este tipo de iniciativa integral es exactamente lo que buscamos promover. Incluso Patricia, la presidenta de la Asociación de Vecinos, se mostró entusiasmada. El residencial podría establecer un hermanamiento formal con San Cristóbal. Podríamos organizar intercambios, eventos conjuntos. La reunión se extendió por horas, con ideas fluyendo de todos los participantes. Lo que había comenzado como el dilema personal de don Jacobo se transformaba ante sus ojos en un proyecto colectivo, un sueño compartido por personas de diferentes generaciones, orígenes y especialidades. Matilde, que había permanecido mayormente en silencio, observando con una sonrisa el entusiasmo general, finalmente se acercó a don Jacobo cuando la reunión comenzaba a dispersarse. «Veo que encontró su tercera opción», comentó con calidez. «Gracias a ti», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Me hiciste ver que no tenía que dividir mi corazón, sino expandirlo». En las semanas siguientes, el proyecto comenzó a tomar forma concreta. Miguel, poniendo al servicio su experiencia legal, ayudó a establecer una asociación civil que pudiera recibir donaciones y administrar recursos. Héctor facilitó los trámites para que don Jacobo recuperara oficialmente su propiedad y accediera a los programas de apoyo para la reconstrucción. La Fundación Ambiental comprometió financiamiento para la primera fase del proyecto. Un mes después de aquella reunión decisiva, don Jacobo regresó por primera vez a su tierra en San Cristóbal. No iba solo. Lo acompañaban Miguel, Matilde, Carlos y varios otros amigos del huerto comunitario. También Ernesto y algunos vecinos de San Cristóbal que habían regresado a reconstruir sus vidas. El panorama seguía siendo desolador en muchos aspectos. Donde antes se erguía su casa, ahora solo quedaba un terreno irregular cubierto parcialmente de sedimentos. Los árboles frutales habían desaparecido y los campos estaban surcados por cicatrices dejadas por la inundación. Pero la cruz en la colina seguía en pie, como un símbolo de esperanza y continuidad. Don Jacobo se detuvo frente a la cruz de madera que había sobrevivido milagrosamente a la inundación. Los demás guardaron respetuosa distancia, comprendiendo la importancia de ese momento. El anciano se arrodilló con dificultad, sus viejas rodillas protestando contra el suelo irregular, y permaneció en silencio varios minutos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Hemos vuelto, Dolores», susurró finalmente. «No como lo imaginamos, pero hemos vuelto». Cuando se incorporó, había una serenidad en su rostro que conmovió a todos los presentes. No era la expresión de quien recupera algo perdido, sino la de alguien que descubre un propósito más grande en su pérdida. «Bien», dijo, volviéndose hacia el grupo. «Hay mucho trabajo por hacer». Y así comenzó la reconstrucción, no solo de la propiedad física, sino de un sueño expandido. Durante los siguientes meses, don Jacobo dividió su tiempo entre Monterrey y San Cristóbal, alternando semanas en cada lugar. En la ciudad continuaba supervisando el huerto comunitario,
ahora administrado colectivamente por los vecinos y participando en los programas educativos que había ayudado a establecer. En el campo, dirigía los trabajos de recuperación de su tierra, aplicando técnicas tradicionales combinadas con enfoques modernos de regeneración de suelos. Lo que más sorprendía a quienes lo conocían era su aparente rejuvenecimiento. A sus casi 80 años, don Jacobo trabajaba con la energía de un hombre mucho más joven. El dolor en sus articulaciones parecía disminuir cuando estaba inmerso en su labor, como si la tierra misma le transfiriera su fuerza vital. «Es porque ahora tiene un propósito mayor», comentó Matilde a Miguel durante una de sus visitas a San Cristóbal. «Ya no trabaja solo para sobrevivir o por costumbre. Trabaja para dejar un legado». La primavera llegó con renovada esperanza. En la tierra de don Jacobo, los primeros cultivos comenzaban a asomar tímidamente. Habían optado por técnicas de agricultura regenerativa, enfocadas en recuperar la salud del suelo dañado por la inundación. Cada pequeño brote verde era celebrado como una victoria. En lugar de reconstruir su casa exactamente como era, don Jacobo había decidido diseñar algo diferente. Una estructura sencilla pero funcional que pudiera servir tanto como vivienda para él durante sus estancias, como centro de aprendizaje para los visitantes. Carlos, el joven ingeniero del residencial, había colaborado con el diseño, incorporando sistemas de captación de agua de lluvia y energía solar. «La casa que perdí la construí pensando solo en mi familia», explicó don Jacobo durante una de las jornadas de construcción comunitaria. «Esta la construimos pensando en todos los que vendrán a aprender aquí». En Monterrey, el huerto comunitario se había convertido en un modelo que inspiraba proyectos similares en toda la ciudad. Escuelas, hospitales, centros comunitarios y otros residenciales comenzaban a implementar sus propios espacios verdes productivos, muchos con la asesoría directa de quienes habían aprendido con don Jacobo. La iniciativa había crecido tanto que la asociación civil creada por Miguel tuvo que contratar personal para coordinar todas las actividades, visitas educativas, talleres, intercambios entre comunidades urbanas y rurales, programas de voluntariado. Lo que había comenzado como el proyecto personal de un anciano desplazado, se transformaba en un movimiento social con potencial de cambiar la relación entre la ciudad y el campo. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», confesó don Jacobo a Héctor durante una reunión de evaluación del proyecto. «Solo quería un pedazo de tierra para trabajar». «A veces los sueños más grandes nacen de las necesidades más simples», respondió Héctor. «Lo importante es que tuvo el valor de dar el primer paso». Un año después de aquella primera visita grupal a San Cristóbal, organizaron una celebración especial, la inauguración oficial del Centro de Agricultura Regenerativa Don Jacobo Reyes. El nombre había sido una sorpresa para el anciano, decidido en secreto por los miembros de la asociación. El día del evento, decenas de personas se reunieron en la propiedad reconstruida. Habían venido desde Monterrey, desde pueblos cercanos, incluso algunos periodistas y funcionarios. Bajo una carpa instalada junto a los campos ahora verdes y prósperos, don Jacobo se sorprendió al ver tantos rostros conocidos, vecinos del residencial, estudiantes de las escuelas donde había enseñado, familias de las comunidades urbanas donde había ayudado a iniciar huertos, antiguos vecinos de San Cristóbal que habían regresado a reconstruir sus vidas. Cuando le pidieron que hablara, don Jacobo se sintió momentáneamente abrumado. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a que tanta gente lo mirara con expectación y respeto, pero al observar los rostros frente a él, encontró la serenidad para expresar lo que sentía. «Hace poco más de un año», comenzó, su voz clara a pesar de su edad, «perdí todo lo que tenía en una sola noche. Mi casa, mi tierra,
los árboles que había plantado con mi esposa, los recuerdos de toda una vida. Me sentí abandonado, castigado por Dios. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el paisaje ahora transformado. Pero estaba equivocado. No era un castigo, sino una oportunidad. No para empezar de nuevo como si nada hubiera pasado, sino para expandir mi visión, para comprender que la tierra no se limita a un pedazo de propiedad, sino que es una responsabilidad compartida. Señaló a los presentes, reconociendo con gestos a distintos grupos. Lo que ven aquí hoy no es el trabajo de un solo hombre. Es el resultado de muchas manos, muchas mentes, muchos corazones unidos por un propósito común: reconectar con nuestra tierra, aprender a cuidarla y enseñar a las nuevas generaciones el valor de lo que alimenta nuestros cuerpos y nuestras almas. La emoción en su voz era palpable, contagiosa. Muchos de los presentes asentían, algunos con lágrimas en los ojos. Este centro no lleva mi nombre porque yo lo haya construido solo, sino porque tuve el privilegio de iniciar algo que ahora es mucho más grande que yo, algo que, espero, continuará creciendo mucho después de que yo ya no esté. Tras el discurso y el corte simbólico de una cinta, los asistentes recorrieron la propiedad, admirando los cultivos, el sistema de captación de agua, el pequeño estanque que habían construido para atraer biodiversidad. La casa, ahora terminada, combinaba elementos tradicionales con innovaciones sostenibles: paredes de adobe mejorado, techo verde, ventanas estratégicamente ubicadas para maximizar la luz natural y la ventilación. Al atardecer, mientras los invitados compartían una comida preparada principalmente con productos del lugar, don Jacobo se alejó silenciosamente. Caminó hasta la colina donde permanecía la cruz, ahora rodeada de un pequeño jardín de flores silvestres. Se sentó en una banca rústica que habían instalado allí, contemplando cómo el sol descendía lentamente, bañando el paisaje con tonos dorados y rojizos. Matilde lo encontró allí poco después, sentándose a su lado sin interrumpir su contemplación. Permanecieron en silencio varios minutos, disfrutando la paz del momento. ¿Es como lo imaginaba?, preguntó finalmente ella. Don Jacobo reflexionó antes de responder. No, dijo con sinceridad. Es mejor, diferente pero mejor. ¿Por qué mejor? Porque ahora entiendo que no se trata solo de lo que la tierra me da a mí, sino de lo que yo puedo dar a través de ella. Hizo un gesto hacia la celebración que continuaba abajo. Mire a toda esa gente, doña Matilde. Cada uno llevará algo de este lugar consigo, una semilla, una idea, una conexión, y eso crecerá, se multiplicará. Matilde asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Sabe», continuó don Jacobo, «cuando Dolores falleció, pensé que mi vida se había terminado también. Seguí adelante por costumbre, por terquedad, pero sin verdadero propósito. Luego vino la inundación y me quedé sin nada, pero ahora…» Se interrumpió, buscando las palabras exactas. «Ahora tengo más de lo que nunca soñé tener», completó finalmente. «No en posesiones materiales, sino en propósito, en conexiones humanas, en la certeza de que lo que hago importa». El sol finalmente se ocultó tras las montañas, pero el cielo seguía iluminado por los últimos rayos. Desde su posición elevada, podían ver las luces encendiéndose en el centro educativo, escuchar la música y las risas de la celebración. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó Matilde. «Sí», respondió don Jacobo, pero no miraba hacia la fiesta sino hacia el horizonte, donde el día cedía paso a la noche en una transición perfecta y eterna. La vida siempre encuentra su camino, doña Matilde, a través de la pérdida, a través del dolor, a través de los cambios, como las plantas que brotan después de un incendio o las flores que nacen entre los escombros. En ese momento,
Una suave brisa agitó las flores silvestres alrededor de la cruz, como si la naturaleza misma asintiera a sus palabras. Don Jacobo cerró los ojos, sintiendo la caricia del viento en su rostro curtido por el sol y los años. En ese instante perfecto, sintió una paz profunda, la certeza de que todo estaba exactamente como debía estar. La inundación le había quitado todo, pero su fe en la vida, en la tierra, en la bondad humana, lo había llevado a un milagro que nunca hubiera podido imaginar.